En un pueblo apartado, de esos donde todos se saludan y las campanas aún suenan al mediodía, vivía Mario, un anciano noble, de manos gastadas y mirada serena. Su único tesoro en la vida era su nieto, un niño muy sonriente, pero con un problema de salud. Lamentablemente, el tratamiento que necesitaba para recuperarse era costoso, demasiado para los bolsillos de Mario. Así que, por desesperación, decide tomar un préstamo y abrir una galletería, un negocio que estaba inspirado en las memorias más dulces de su infancia, cuando, de niño, horneaba galletas junto a su madre. Y como a su nieto también le encantaban, pensó que eso podía transformarse en la salvación de ambos. Mario, con mucha ilusión, abría cada mañana su pequeño local, se ponía su uniforme, que tenía una gran galleta sonriente estampada en el pecho, y comenzaba a hornear. Ese olor a vainilla, a chocolate y a canela llenaba el aire desde temprano. Pero, aunque las puertas estaban abiertas y la calidad de sus galletas era innegable, nadie entraba. Día tras día, el local permanecía vacío, y cada noche, Mario se sentaba en una de las mesas del negocio y se convertía en su único cliente. Él mismo se servía una taza de café bien cargada, con leche cremosa, y él dramatizaba una escena de cliente satisfecho, y con gusto probaba sus galletas. Y siempre llegaba a la misma conclusión: estas galletas son una delicia. ¿Por qué nadie las compra? Pasaron 2 semanas, y entonces apareció el dueño del local, serio, molesto, y llegó a exigir el pago de una renta que Mario nunca había podido abonar. Ya iban 3 meses, sin ver un solo peso, y el 4.º mes ya estaba por comenzar. Así que sin rodeos, le dio un ultimátum. Le dijo: si a fin de mes no pagas, te vas de aquí. Mario se sintió muy mal, pero en lugar de rendirse, empezó a trabajar mucho más duro. Empezó a estudiar, a ver más documentales, a leer recetarios, experimentar con nuevas combinaciones. Él quería entender qué le faltaba a sus galletas. Pero por más que día tras día sus galletas mejoraban, seguía sin tener clientes. Las galletas eran espectaculares, únicas, irresistibles, pero las mesas seguían vacías. A fin de mes, el dueño regresó. Mario no tenía con qué pagar, así que lo desalojaron de ahí, y se quedó sin negocio, con sus hornos a préstamo en plena calle. Mario esa noche llegó a su casa con todos los enseres de la galletería, y ahí fue cuando lo miró su nieto. Lo miró solo, pero lo esperaba incluso sin saber qué era lo que pasaba. Y aunque Mario deseaba ocultarle todo su fracaso, ese día terminó contándoselo todo. Ellos dos quedaron en silencio por un gran momento, y luego se fueron a dormir. Pero Mario esa noche no pudo pegar un ojo. Lloró y lloró y lloró. Tenía una impotencia de no poder ganar dinero. Al amanecer, Mario se obligó a salir a recorrer el pueblo en busca de un local más económico, pero nadie ofrecía un arriendo que él pudiera pagar. Siguió vagando sin rumbo hasta las afueras del pueblo, donde divisó la vieja casa de la mejor amiga de su madre, la cual estaba abandonada desde que la dueña se había marchado a vivir a otra ciudad. Él empezó a caminar despacio y se acercó. Se sentó en la puerta de la entrada y contempló el bello paisaje que recordaba de su niñez. Permaneció allí casi 2 horas, sollozó un rato más y regresó a casa. Convertir aquella visita en rutina se volvió su más grande refugio. Durante 2 meses, cada tarde repetía el mismo trayecto. Llegaba, se sentaba en la puerta, respiraba hondo y hallaba algo de paz. Un día descubrió que la puerta apenas estaba trabada, así que la empujó y entró. Por dentro encontró la vivienda cubierta de polvo y telarañas. Estaba intacta desde hacía años. Se dio cuenta de que nadie había vuelto en todo ese tiempo. Así que al día siguiente se trasladó
Llevó sus hornos, sus utensilios y los sacos de harina, y poco a poco limpió, pintó y acomodó ese espacio hasta convertirlo en su nueva galletería improvisada. Si antes pagaba arriendo y no vendía, ahora al menos no tendré que pagar renta, se dijo, convencido. Sin embargo, la ubicación tan apartada de esa casa hacía mucho más difícil atraer clientes, pero para intentarlo, él decidió cambiar la estrategia. Empezó a hornear menos galletas y en cuanto salían del horno, se marchaba al parque del pueblo para venderlas. Lo hizo todos los días, pero su mala racha persistía. El siguiente sábado, tras una semana sin una sola venta, regresó abatido. Su nieto, al verlo tan desanimado, sintió compasión. Lo hizo sentarse, lo miró y le propuso una idea genial: regalar las galletas en el parque, en el hospital y en el colegio al que él asistía. Mario empezó a dudar mucho. No le parecía buena idea, pero aceptó por todo ese cariño tan inmenso que le tenía a su nieto. Desde entonces empezó a repartir galletas a los enfermos, a los estudiantes y a los transeúntes, y la reacción fue inmediata. La gente quedó asombrada por el sabor y empezó a pedir más. Así que Mario les contó dónde estaba ubicado su local. Y con el pasar de los días, los habitantes abandonaron la galletería de Enrique, el pastelero más popular y el ser más querido de todo el pueblo, y prefirieron las galletas de Mario. No obstante, el anciano continuó regalándole a los compañeros de su nieto y a los pacientes del hospital, porque descubrió que se sentía mejor cuando regalaba las galletas que cuando las vendía. Así Mario empezó a hornear las galletas por amor y no por dinero. Y no llevó mucho tiempo para que empezaran a llegar todas esas recompensas que él esperaba. Al poco tiempo, saldó todas las deudas con el banco. Pagó la renta atrasada que le debía a su antiguo propietario. Y el hospital fue generoso con él. Trató a su nieto sin cobrarle nada, con la condición de que Mario debería de visitar a los enfermos cada tarde para seguir compartiendo sus galletas y llevarles alegría a ese lugar. Y así termina la historia del galletero, cuyas galletas mágicas repartían felicidad y alivio entre los niños y los enfermos más necesitados de aquel pequeño pueblo. Antes de que te vayas, quiero dejarte con una frase. Cuando haces las cosas por amor y con la intención de brindar felicidad a otros, la verdadera recompensa llega primero al alma. Y si además de eso llega el dinero, bienvenido sea. Pero nunca trabajes por dinero, trabaja por pasión, porque tienes tú un propósito y de esa manera el dinero llegará por añadidura. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Nos vemos dentro de 3 días, donde te traeré otra historia muy interesante. Chao.